Saludos, mi nombre es Kevin Lozano Manrique, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, representante de la Escuela de Ciencias de la Salud. Estoy adjunto al grupo 68 y presento mi tarea 3 sobre la enzimología y bioenergética sobre la unidad 2. Bien. Tenemos para el primer caso los mecanismos de regulación de las enzimas, en este caso mi enzima es la substilicina utilizada en la producción de detergentes. Entonces aquí podemos observar el mecanismo de la actividad enzimática. Entonces llega un sustrato a la enzima, se crea un sistema sustrato-enzima, luego se liberan productos de dicho sistema. La substilicina es una serín proteasa alcalina que se regula de forma alostérica, donde la molécula reguladora, sea activador o inhibidor, se une a una enzima en un lugar diferente al sitio activo. Es decir, que la substilicina maneja una interacción alostérica donde no existe un solo punto de catálisis. Y estos sitios de regulaciones son varios, entonces hay varios sitios activos donde se puede generar este tipo de reacción, dando sea una actividad, una forma activa o una forma inactiva, dependiendo del caso. Bien, aquí tenemos la variación de la temperatura en la actividad enzimática. Pero antes de pasar a eso, quería agregar algo, y es que si hay más concentración de los moduladores positivos, el estado R, relax, que experimentan este tipo de interacciones, presenta una mayor actividad enzimática. Por el contrario, si hay más actividad más concentración de los moduladores negativos, se presenta un equilibrio, o sea, el equilibrio pasa al estado T, es decir, el estado tenso, y registra una menor actividad enzimática. Las enzimas alostéricas son sensibles a la variación en la concentración de los sustratos, es decir, que dependen mucho de la concentración de los sustratos utilizados en su actividad, por así decirlo. Entonces, las enzimas van de un rango de bajo a alto dependiendo de la concentración de sus sustratos. Ok, pasamos a la variación de la temperatura. Ahora sí, la variación de la temperatura en la actividad enzimática. Bien, tenemos un gráfico donde nos muestra el incremento de la actividad enzimática versus la temperatura en Celsius. Entonces tenemos que la gráfica se torna lo mismo, va de menor a mayor. Aquí tenemos un punto que se llama el punto óptimo de temperatura o la temperatura óptima, y por aquí en esta caída tenemos la desnaturalización de las enzimas. Los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas. Por cada 10 Celsius de incremento, la velocidad de reacción se duplica. Esta proteasa, la substilicina, tiene una temperatura óptima de 60 grados. Es decir, que la temperatura óptima de la substilicina siendo 60 grados, cuando alcanza esos 60 grados, se provoca este tipo de reacciones. Por encima de los 60 grados, la enzima experimenta una desnaturalización. Por eso es muy importante la supervisión de este tipo de actividades y procesos. Ok, sin embargo, al ser proteínas, se empiezan a desnaturalizar por el calor. Este comportamiento es muy propio de las proteínas. Listo, pasamos entonces al pH. Efecto del pH en la actividad enzimática. Bien, tenemos una gráfica donde nos muestra pues, bien, la escala de pH y la máxima actividad enzimática registrada. Tenemos el pepsin, el uracil, el argacin, que son básicamente otro tipo de enzimas. Tenemos que el pH registra de 1 a 11. Entonces sabemos que las primeras cifras antes del pH neutro, pues básicamente son ácidos. Luego del pH neutro tenemos entonces ya bases o estados alcalinos. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones en pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo pueden afectar drásticamente su actividad. Esta proteasa, la substilicina, tiene un pH óptimo entre 8 y 11, es decir, tiene un pH alcalino. Muy bien, los cambios de pH, por ligeros que sean, pueden causar la desnaturalización también de la proteína. Pero también están los casos de algunos seres vivos, organismos vivos, que han desarrollado, por así decirlo, se han adaptado a este tipo de
de problemáticas o casos y han desarrollado sistemas complejos para estabilizar el pH. Es el caso de los amortiguadores fisiológicos. Los amortiguadores fisiológicos se constituyen por carbonatos, fosfatos y cadenas laterales de aminoácidos que básicamente funcionan como un mecanismo de defensa frente a los cambios de pH. Entonces esta también es una adaptación de los organismos vivos, obedeciendo pues a la ley de la adaptación y la evolución. Bien, pasamos aquí. Tenemos la relación entre la enzima y la producción de detergentes. Entonces, estos factores que se registran acá, la fuerza iónica, el pH, el tiempo de lavado, la temperatura, la composición del detergente, son factores que determinan una actividad adecuada en la remoción de las manchas. Es decir, estos factores son utilizados en este tipo de procesos. Cabe aclarar que las enzimas son aditivos de los detergentes. Es decir, que pues tienen que hacer una especie de procesos, evaluar, estudiar qué enzima podría servir para ese tipo de procesos. Y pues también la cuestión ahí es saber en qué momento utilizarla y bueno, es una serie de estudios que se registran en varias industrias para este tipo de actividades comerciales. Bien, estas son las referencias bibliográficas de las cuales saqué la información, las pueden consultar. Muchísimas gracias por ver el video, agradecimientos especiales al tutor Alberto García Jerez y a mi grupo colaborativo 68. Muchas gracias a todos por ver el video y hasta la próxima.